Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El despliegue de buques y submarinos de Estados Unidos en el Caribe frente a Venezuela buscaban de cierta forma frenar el tráfico de cocaína hacia Norteamérica, pero lejos de resolver este problema, esta estrategia estaría, según el experto en seguridad Mario Pazmiño, provocando un efecto boomerang. Que quiere decir que el crimen organizado pues redirige sus rutas y Ecuador emerge como uno de los principales escenarios del nuevo tablero del narcotráfico internacional, lo que puede poner al país en un desafío monumental que amenazaría su seguridad interna y su estabilidad democrática. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Mario Pazmiño, experto en seguridad. Mario, qué gusto, gracias por acompañarnos. Gracias, Gisela, muy buenas tardes con todos los escuchas. Gracias. En su análisis, usted sostiene que este bloqueo marítimo en el Caribe encarece y vuelve más riesgoso el traslado de cocaína, obligando a los cárteles a buscar otras alternativas de rutas, ¿no? ¿Hasta qué punto esta medida estadounidense ha acelerado lo que usted llama este protagonismo de Ecuador en la logística del narcotráfico regional? Hay que comprender básicamente que en América Latina hay 4 grandes corredores que atraviesan la región. Uh-huh. El corredor del Caribe, que es prácticamente donde está empeñada esta fuerza Sinaloa, Jalisco, Generación usan esa sí, ruta. Correcto, pero la fuerza de estos diferentes naves de guerra que están en el Caribe generan pues un bloqueo de ese corredor. Uh-huh. Los otros corredores quedan habilitados. Corredor del Pacífico, que atraviesa directamente desde la parte de Colombia, el litoral colombiano, pasa por el territorio ecuatoriano, llega hasta Perú. Ese es el corredor pacífico. El corredor amazónico, corredor oriental, sale desde los llanos y parte del eje cafetero colombiano, atraviesa Puerto Mocoa, llega a Sucumbíos y de ahí gira en 2 vertientes, una que va hacia Brasil y contacta con Perú también, y la otra se redirecciona hacia los puertos ecuatorianos, tomando a una ciudad como Ciudad Bisagra, que es la ciudad de Baños, principalmente. Esa es la forma en la que explica que Ecuador y no otro país, digamos. ¿Por qué no otro país? Entiendo que por la ruta que usted nos acaba de explicar, pase a convertirse justamente en ese espacio más vulnerable para absorber la presión del crimen organizado, del narcotráfico, ¿no? O sea, esa es la razón, porque sí, es más fácil por Ecuador que por cualquier otro país en el momento que bloquea esta área los buques estadounidenses. El momento del bloqueo que se está dando al momento en el sector del Caribe, se bloquea la salida de droga desde Colombia y desde Venezuela hacia Centroamérica, especialmente Puerto Moín o Puerto Limón en Costa Rica, que es uno de los centros más grandes. Ahí también está ubicado este cartel que está en Guatemala, que es el que se encarga de recolectar toda la droga para pasarlo hacia México. México también no van a poder entregar la droga directamente por el corredor Caribe, ni tampoco la Florida, y tampoco puede salir hacia Europa. Por lo tanto, se recarga la cantidad de flujo de cocaína hacia los corredores que son importantísimos en la región, es el corredor del Pacífico y el corredor amazónico. Esos 2 que atraviesan el Ecuador van a tener una preponderancia especial, por lo tanto Ecuador se transforma en un eje importante en esta nueva redistribución. ¿Y qué significa eso justamente, lo que usted acaba de explicar, para la seguridad nacional, tener estas 2 autopistas del narcotráfico operando simultáneamente en el territorio? Bueno, hemos tenido operando, y eso es parte de lo que estamos viviendo en Ecuador, este incremento de violencia, incremento de grupos delictivos, incremento de inseguridad, pero al momento lo que va a suceder es lo siguiente, que esos corredores van a verse saturados con mayor cantidad de cocaína. ¿Cuánto ingresa a nuestro país? Cerca de 950 toneladas. Con este bloqueo del corredor Caribe va aumentar esto, paso. Y esto va a generar nuevos grupos o mayor cantidad de grupos, mayor pelea por los corredores, mayor pelea por los centros de acopio y mayor pelea por los santuarios y microestados delictivos cerca de los puertos. Ok, y si esto está pasando o llega a pasar, o me imagino que ya estará pasando, estamos preparados, me refiero a
¿Los puertos en nuestro país están preparados, las fronteras también, para poder contrarrestar esta presión ilegal? No creo que el país esté preparado para hacer frente a esta nueva arremetida del crimen organizado. Con la que tenemos al momento, tenemos dificultades para control fronterizo, porque el control fronterizo se ha vuelto muy permeable a esta penetración permanente del crimen organizado y el tráfico de drogas. Por otro lado, la salida de droga por los puertos ecuatorianos también es sumamente fácil, con los niveles de corrupción que existen en estos puertos. Por lo tanto, este incremento lo que va a hacer no es disminuir la actividad delictiva, va a aumentar la violencia y va a aumentar la criminalidad. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Además de hacer mayor presencia en fronteras, mejorar las condiciones de control en los puertos, mejorar lo que es un control de todo lo que es el sistema carcelario, que también ahí se genera algunas directrices de trabajo de estas organizaciones, pues controlar la corrupción, por otro lado. Pero esto no solo es una estrategia militar o policial, esta es una estrategia gubernamental, política y social. ¿Qué quiero decir con esto? No solo está en implementar acciones militares o policiales para el control, tiene que hacerse, sí, pero no es todo. Lo que tiene que hacer el Estado son políticas públicas que vayan a solucionar problemas estructurales de la sociedad. En eso está el éxito del combate y el control al crimen organizado. Pero algo que me llama la atención, Mario, es justamente que si esto ya se conocía, que sabíamos cuáles eran las rutas del narcotráfico, si nuestras fuerzas del orden la conocen de sobremanera porque las recorren, porque saben que ahí están los puntos álgidos del combate al crimen, ¿por qué no se tomaron medidas antes? ¿Por qué no se conversó si tenemos una buena relación con Estados Unidos para que esto no nos afecte de esa manera? ¿O acaso Estados Unidos también va a tener un papel preponderante en nuestro país para justamente contrarrestar esta arremetida? Ecuador está tomando y ha venido tomando cierto tipo de acercamiento y cooperación con Estados Unidos, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el país no está preparado para hacer frente, como país, como Ecuador, por la falta de tecnología, falta de recursos, falta de capacitación al crimen organizado, que tiene una variante significativa en tecnología, en recursos y en personal. Entonces, si es que el país no tiene esta cooperación internacional y no amplía la cooperación internacional, pues los efectos van a ser mucho más graves de lo que estamos imaginándonos. Además, también tenemos una alta infiltración del narcotráfico en las estructuras de logística y las instituciones. Me refiero a también la policía, las Fuerzas Armadas y también los puertos. Los puertos y las fronteras también tienen una penetración fuerte del narcotráfico. Entonces, en ese caso, ¿qué nivel de trabajo institucional se puede hacer en este ámbito cuando tenemos una arremetida mucho mayor, si sabemos que están dentro de estas instituciones también? Primero, lo fundamental es fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia y fortalecerlo con capacidades tecnológicas que permitan adelantarse a estos escenarios que ya están montados y que se van a presentar en el país. Esto es lo primero. Segundo, es necesaria una cooperación regional, porque esto nos va a afectar a todos. Por lo tanto, se plantea la necesidad de la conformación de un sistema regional de inteligencia multidominio interagencial que permita y colabore con todos los estados y proporcione información a todos sobre las amenazas puntuales que se tienen. ¿Qué hay de Colombia? Colombia también se ve afectado por este cambio de ruta. Colombia también se va a ver afectado, pero Colombia descarga gran parte de esta producción de cocaína, al ser el primer productor a nivel mundial, descarga gran parte de esta producción hacia Ecuador. Ecuador se lleva el 75%, Venezuela se llevaba el 15%, pero ahora esta protomafia que está entrando por el departamento de Putumayo y hacia Sucumbíos, el Comando Bermelo, va a alivianar un poco, tal vez sacando droga hacia la zona de Brasil. Sin embargo, Ecuador, por la vulnerabilidad que tiene en sus fronteras, por el altísimo nivel de penetración en los puertos, se constituye en un nodo especial de el narcotráfico a nivel regional. ¿Cuál sería la cooperación internacional más eficaz
que Ecuador debería solicitar, digamos, para que no cargue en solitario con este peso tremendo que le va a venir? Yo creo que el gobierno tiene que plantear al momento este análisis y decirle a los Estados Unidos, señores, sí, está bien la presencia allá, ustedes están controlando el Caribe, pero esto va a desbordar hacia el territorio ecuatoriano, por lo tanto necesito mayor apoyo en tecnología. Y ahí sí se hace sumamente justificable la instalación de una base o dos bases en territorio ecuatoriano para que puedan mantener un monitoreo permanente de todas estas actividades que se van a ir presentando de aquí a muy poco tiempo. Y mientras eso pasa, ¿cuáles son las medidas que deberíamos tomar en Ecuador o implementar de manera inmediata por parte del gobierno dentro del país? Porque usted afirmaba que no iba a ser suficiente con reforzar los patrullajes, la vigilancia en los puertos y demás. Lo que se tiene que hacer básicamente, primero, es en la frontera norte crear la fuerza de tarea conjunta para toda la frontera norte, fortalecer esa frontera con mayor presencia militar y policial y de todas las fuerzas en esa faja fronteriza. Pero no solo está ahí, lo que tiene que hacerse también es un acompañamiento con los otros carteras de Estado para poder desarrollar esa frontera. Esto es vital e importante porque gran parte de nuestra población ecuatoriana ha migrado por la presencia de organizaciones delictivas y por la presión que existen por diferentes estructuras de narcoguerrilla en la frontera. Entonces, estamos abandonando la frontera. Necesitamos reconquistar esa frontera y fortalecernos ahí. Esa es una parte vital e importante. La otra parte es, a mi criterio, pues, militarizar temporalmente los puertos. Lo había venido diciendo desde mucho tiempo atrás. Esa militarización de puertos es sumamente importante para un mejor control. Pero, Mario, a mí me llama muchísimo la atención. Estados Unidos no hace las cosas generalmente a la ligera, y menos cuando se trata de cuestiones militares de este tipo, como estos patrullajes con buques y barcos alrededor de Venezuela en el Mar Caribe. Yo me imagino que Estados Unidos debe saber que esa ruta del narcotráfico, al cerrarla, iba a incrementar el paso de la droga por otros sectores. O sea, ¿puede ser parte de esto de una estrategia tal vez que están buscando implementar de alguna manera en nuestro país también? Puede significar, puede darse una estrategia así como tal. ¿Por qué le interesa al momento a Estados Unidos? A Estados Unidos le interesa dos cosas fundamentales: bloquear esa ruta de presionar a Maduro también. Exactamente. La otra es presionar a Maduro y al cartel de los soles para que dimitan y puedan, pues, asentarse una democracia en ese país. Pero las consecuencias secundarias de esas acciones, de pronto las están observando, sí, pero no con yo diría, con la afectación que puede tener para nuestro país. Ok, para nosotros sí es un problema, porque no tenemos la tecnología, los recursos que tiene Estados Unidos para poder contrarrestar rápidamente. No tenemos esa infraestructura y eso sí nos va a afectar. Bueno, recordemos, ahora me acuerdo que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, entonces cualquier cosa puede pasar en ese caso también. Sin embargo, sí me preocupa que si es que Ecuador no logra contener esta arremetida que vamos a tener del paso de la droga y obviamente del accionar de los carteles, ¿cuál sería el panorama en los próximos 5 años? El panorama de los próximos 5 años va a ser devastador para el país, porque no tendremos ya bandas delictivas, tendremos microcarteles. Al momento ya tenemos 3: choneros, lobos y tiguerones. Y si es que esto hay un incremento, pues los otros grupos pequeños van a crecer por la misma cantidad de droga que van a manejar. Por lo tanto, tendremos una proliferación de microcarteles o carteles de primera generación. Esto va a generar, pues, una actividad mucho más violenta en nuestro país, porque cada uno va a querer controlar un espacio territorial cerca de los puertos, y esto va a generar masacres y matanzas en esos sectores. Un tema para conversar con las autoridades en las próximas entrevistas. Esperemos que nos den apertura justamente para hablar un tema tan duro, tan álgido y tan preocupante. Le agradezco muchísimo. Sí, las órdenes. Nos acompañó Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad. Notimundo